Imagínate volver de un viaje, cansado, sin saber nada de lo que ha pasado en la ciudad en la que resides, y de repente ver tu cara en todos los periódicos, en la televisión, en cada esquina. Y entonces lo entiendes. Toda una ciudad no solo te está buscando, te quiere muerto. Eso le pasó a Richard Ramírez. Bienvenidos a Archivo Mortal, donde abrimos expedientes que muchos querrían olvidar. Historias reales, oscuras y perturbadoras. Historias que no podemos dejar pasar. Gracias por estar aquí. Si os gusta este contenido, suscribiros, dad un like, activad la campanita para no perderos ningún episodio y compartidlo. Ahora sí, abrimos el archivo. Ricardo Muñoz Ramírez, o como lo conocemos, Richard Ramírez, nació en febrero de 1960 en El Paso, Texas, Estados Unidos, hijo de un matrimonio muy conflictivo y disfuncional. Su padre era un obrero y ex policía originario de Ciudad Juárez, en México, en Chihuahua. Era muy violento con su mujer y con todos sus hijos, a quienes propinaba brutales palizas, especialmente a Richard. Cuando Richard era un niño, quedó inconsciente tras golpearse la cabeza con un columpio mientras jugaba con su hermana Rosa en un parque, lo que le provocó que sufriera ataques epilépticos hasta la pubertad. Su adolescencia estuvo marcada e influenciada por su primo Miguel, o Mike, quien era un boina verde y veterano condecorado de la Guerra de Vietnam. Mostraba a Richard fotografías en las que salía él cometiendo crímenes de lesa humanidad, torturando, agrediendo sexualmente, asesinando o posando con cadáveres mutilados de mujeres vietnamitas. Además, Mike contaba a Ramírez los detalles de sus escabrosos crímenes de guerra, enseñándole tácticas para asesinar con sigilo que había aprendido en el ejército. Con solo 9 años comenzó a robar. Richard estuvo presente cuando Mike asesinó a sangre fría a su esposa con un disparo de escopeta, tras una acalorada discusión. Para ese momento, Richard Ramírez tendría entre 10 y 12 años. Mike se dio a la fuga. Con 12 años, Richard había vivido la violencia en su propio hogar, con un padre violento, maltratador y alcohólico, y un primo al que idealizaba que le enseñaba a cómo asesinar, agredir o torturar. En su adolescencia, Richard se volvió un joven problemático. Comenzó a consumir drogas a muy temprana edad, desde los 12 años. Richard trabajaba en un hotel y comenzó a robar a los huéspedes. En una ocasión, entró en la habitación donde se encontraba sola una mujer e intentó agredirla sexualmente. Afortunadamente, su marido lo impidió golpeando a Ramírez. Lo denunciaron y el hotel también dio aviso a las autoridades, pero el matrimonio rehusó volver al hotel para ponerse en contacto con la administración, por lo que desestimaron los cargos contra Richard. Tras este hecho, en la década de los 80, Richard se mudó a Los Ángeles, donde comenzó una vida criminal violenta, asesinando sin importar etnia, sexo, edad o condición de las víctimas. Cabe destacar que esto hizo más complicada su captura. Su motivación inicial era colarse en las casas para robar y poder seguir consumiendo drogas. Además, consumía desde marihuana hasta heroína o LSD. Era habitual para los policías, pero como mencionamos en un primer momento, solo asaltaba viviendas para robar, no se le tenía como un criminal violento. Incluso los agentes en ocasiones le dejaban pasar la noche en la cárcel, aunque pudieran dejarlo libre para que tuviera un lugar donde dormir y que comer. Lo veían como un joven perdido, que se había dado la mala vida. Intentó robar 2 coches, por lo que se le detuvo, también por tenencia de drogas, y en otra ocasión por intento de agresión sexual. La víctima acabó retirando la denuncia enseguida. A Richard Ramírez le encantaba leer, pero concretamente libros de esoterismo, de cultos y sectas religiosas, prácticas satánicas y todo lo relacionado con este mundo. Le gustaba mucho el heavy metal. En 1984 cometió el que se cree que fue su primer asesinato. Fue hacia una niña de 9 años llamada Mei Leung, en San Francisco. La engañó para llevarla a un sótano de un edificio donde vivía,
y la agredió sexualmente. La acuchilló hasta la muerte. Pasarían 25 años hasta que la policía relacionase este caso gracias a las pruebas de ADN con Richard Ramírez, cuando ya estaba en prisión cumpliendo condena. El 28 de junio de 1984 asesinó a la que se creyó durante mucho tiempo que fue su primera víctima. Era una mujer de 79 años llamada Jenny Binkow. Aquella calurosa noche en Los Ángeles, Jenny dejó la ventana de su casa semiabierta para que entrase una agradable brisa. Es por esta ventana que se coló Richard Ramírez. Se encontró a Jenny tirada en el suelo al lado de su cama sobre un gran charco de sangre. La habían acuchillado, tenía el cuello cortado, y la autopsia reveló que fue agredida sexualmente. Fue en este caso en el que dejó la primera huella de su zapatilla Avia en la malla de la ventana. Estuvo 10 meses sin asesinar a nadie, pero en marzo de 1985 esto cambiaría. El 17 de marzo de ese mismo año entró en un apartamento y asesinó mediante un disparo a Dale Okazaki, de 34 años, y atacó a su compañera de piso María Hernández, a la que dio por muerta, pero que afortunadamente sobrevivió. Esa misma noche mató a otra mujer joven, Tsai Lian-yu, de 30 años. 3 días después de los asesinatos más el intento de un tercero, secuestró a una niña de 8 años de su cama en Eagle Rock, California. La metió a su coche y la agredió sexualmente. Después la abandonó en una zona cercana. El 27 de marzo volvió a asesinar a una pareja en Whittier, California. Ramírez entró en la vivienda mientras dormían. Primero asesinó a Vincent Zanzara, de 64 años, mientras dormía en el sofá. Le disparó en la cabeza con un arma calibre 22. Al escuchar el disparo, su mujer, Maxine, que estaba en el dormitorio, se despertó. Richard Ramírez la atacó con una brutalidad extrema. Aunque ella intentó defenderse, pues se encontraron heridas defensivas, Ramírez le disparó y luego la apuñaló repetidamente. Después de matar a Maxine, Ramírez utilizó un cuchillo de cocina para realizar múltiples cortes en su cuerpo y la enucleación de sus ojos, es decir, su extracción. Ramírez se los había llevado en una pequeña caja de joyas, más tarde se supo que los conservó por un tiempo como un trofeo. En este crimen comenzó a dejar mensajes simbólicos. Encontraron un pentagrama dibujado en el muslo de Maxine y otro en la pared del dormitorio. Se encontró de nuevo una huella de zapatillas de la marca Avia. Los casquillos encontrados en la casa de los Zazara coincidían con los utilizados en el asesinato de Daily Okazaki, cometido 10 días antes. Esto confirmó oficialmente que la policía estaba buscando a un asesino en serie. La prensa comenzó a hablar de un asesino en serie al que pronto apodaron como el acosador nocturno. El 15 de abril atacó con un martillo a Blanche Wolf, de 80 años, mientras dormía. Afortunadamente, y a pesar de tener fracturas en el cráneo severas, la mujer sobrevivió. El 14 de mayo entró en la vivienda de Bill y Lillian Doy en Monterrey Park. Disparó al hombre de 66 años y falleció. Después agredió sexualmente a Lillian y robó joyas del matrimonio y se marchó, dejando con vida a la mujer. El 29 de mayo asesinó a Malvia Keller, de 83 años, e hirió a su hermana Nettie Lang, que sobrevivió al ataque pero quedó con graves secuelas. Había agredido sexualmente a Malvia. En la pared de la habitación, el asesino dejó dibujadas con lápiz de labios una estrella de 5 puntas invertida. Al día siguiente, en Sierra Madre, se coló en la casa de Whitney Bennett. La golpeó con una barra de hierro mientras dormía, pero huyó al ver chispas, posiblemente de un cable eléctrico cercano. Whitney sobrevivió al ataque. La investigación de los crímenes de Richard Ramírez quedó a cargo del detective de homicidios de la policía de Los Ángeles, Frank Salerno, y de su joven ayudante, el oficial Gil Carrillo. Estaban desconcertados, sabían que perseguían un asesino en serie, pero a uno muy extraño cuya personalidad y su modus operandi eran difíciles de definir. Los perfiladores del FBI sostenían en esa época, y todavía lo hacen, que una característica distintiva de los asesinos en serie es que rara vez se salen de un modus operandi en el que se sienten cómodos o que les da placer.
También que las víctimas de un mismo asesino tienen características comunes entre sí, pero Richard Ramírez no cumplía ninguno de los dos requisitos. Nos trasladamos así al 2 de julio, cuando Mary Louise Cannon, de 75 años, fue encontrada en su casa de Arcadia. Había sido golpeada y degollada con un cuchillo de cocina. Ramírez dejó una lámpara encendida sobre su cuerpo. Solo 5 días después, el 7 de julio, atacó a Joyce Lucille Nelson, de 61 años. La golpeó hasta la muerte. Se encontró la marca de sus zapatillas en la cara debido a los pisotones. Esa misma noche atacó a Sophie Dickman, la agredió sexualmente y la amenazó de muerte, pero ella sobrevivió. El 20 de julio entró a la casa de los Assawahem, en Eagle Rock. Elias, de 35 años, falleció. Agredió sexualmente a su esposa, Sonkid, y al hijo del matrimonio de 8 años. Madre e hijo sobrevivieron. El 6 de agosto se coló en la casa de Christopher y Virginia Petersen. Les disparó, pero ambos sobrevivieron. El 17 de agosto entró a la casa de los Pan en San Francisco. Mató de un disparo a Peter Pan, de 66 años. Disparó también a su mujer, Bárbara. Sobrevivió, pero quedó lisiada. Dibujó un pentagrama en la pared del dormitorio. El 24 de agosto fue su último ataque. Entró en la vivienda de un matrimonio, disparó 3 veces a Bill Carnes, que quedó en estado crítico pero sobrevivió. Agredió sexualmente a Inés Erickson delante de su marido y la obligó a jurar lealtad a Satán. Después se levantó y se fue, dejándola viva. Por la ventana, la víctima alcanzó a ver una furgoneta Toyota que arrancaba y se alejaba a gran velocidad. Cuando llegó la policía, la describió. Gracias a que un joven vecino anotó la matrícula de su furgoneta, la policía pudo localizar el vehículo y hallar huellas dactilares de Richard Ramírez en su interior. Este error del acosador nocturno permitió que las autoridades pusieran por primera vez un nombre y un rostro al asesino. Al día siguiente, las calles de Los Ángeles estaban pobladas de carteles con el nombre y la foto de Richard Ramírez. Las portadas de los periódicos también mostraban su imagen. Ramírez no lo sabía. La misma noche de su último ataque se había ido a Tucson, Arizona, para visitar a su hermano. Al regresar la mañana del 31 de agosto en autobús, vio su foto por todas partes. Alarmado, se detuvo frente a una tienda de licores en cuya calle se exhibían los periódicos del día. Cuando levantó la mirada, vio al dueño de la licorería y se percató que lo había reconocido y que probablemente llamaría de inmediato a la policía. El hombre no solo hizo eso, sino que también gritó. Richard cruzó la calle hacia un centro comercial. Allí un grupo de ancianas lo reconoció y empezaron a gritar «¡El asesino! ¡El asesino!». En ese mismo instante, Richard Ramírez comenzó una carrera. Llegó a un barrio de hispanos con la esperanza de despistar. No lo logró. Cada vez que giraba la cabeza mirando hacia atrás, la multitud que lo perseguía iba en aumento. Trató de robar 2 coches sacando a los conductores de su interior, pero se le resistieron. También recibió un golpe de un hombre que intentó interceptarlo empuñando una barra de hierro. Aún golpeado y dolorido, siguió corriendo durante media hora sin que pudieran alcanzarlo. Corrió hasta que las piernas y los pulmones ya no le dieron más y le gritaron basta. Tan agotado como resignado, se detuvo y se sentó, esperando a que llegara la policía. No llevaba medio minuto sentado cuando comenzó a sentir los golpes y patadas de la multitud que lo había perseguido. Es entonces cuando llegó el primer coche patrulla, y los agentes lo detuvieron. No solo eso, sino que lo encontraron sangrando abundantemente por la cabeza debido a los golpes de los vecinos. La policía tuvo que intervenir también para que la multitud no lo matara allí mismo. Fue acusado de 13 asesinatos, 5 intentos de homicidio, 9 agresiones sexuales, 3 de ellas a menores, 2 secuestros, 4 actos de sodomía, 2 felaciones forzadas, 5 robos y 14 allanamientos de morada. Se sospechaba que había cometido muchos delitos más, pero lo errático de su modus operandi y la falta de testigos impidieron probarlos. El juicio televisado comenzó en 1989 y duró varias semanas. Se vivieron un montón de testimonios espantosos y un montón de teatralidad por parte del acusado, escribió Frank Girardot, que cubrió el juicio para Los Ángeles Herald Examiner. En las audiencias, Ramírez dibujaba pentagramas en su mano y los sostenía para que los viera las cámaras. Le sonreía a la gente, relató.
Los jueces escucharon atónitos sus últimas palabras ante el juez antes de escuchar la sentencia. Lucifer habita en todos nosotros, no lo entienden y no se espera que lo hagan, no son capaces de hacerlo. Estoy más allá de la experiencia de ustedes. Estoy más allá de hacer el mal. Legiones de la noche, raza de la noche, no repitan los errores del acosador nocturno, y no tengan piedad. Seré vengado, dijo. El 3 de octubre de 1989, el jurado lo condenó a 19 penas de muerte. Escuchó el fallo y la pena sin mostrar ninguna emoción. Richard Ramírez pasó los siguientes 23 años en el corredor de la muerte en la prisión de San Quintín, en California, donde comenzó a recibir cartas de mujeres que lo admiraban y lo consideraban atractivo. Con mucho tiempo libre le respondía puntualmente, y no demoró en tener una relación sentimental con una de ellas, Doreen Lioy, con quien se casó en octubre de 1996. Tras la ceremonia, en una improvisada conferencia de prensa que dio a las puertas de la prisión, la mujer no ocultó su alegría. Solo quiero decir que estoy muy feliz hoy y estoy muy orgullosa de ser la esposa de Richard. Espero que respeten este día y me dejen ir a disfrutarlo en paz, les dijo a los periodistas. Doreen comenzó a escribirle tras ver su detención en televisión y le mandó alrededor de 75 cartas. Alrededor de 2009, Doreen dejó de visitarlo y se alejó por completo. Ese mismo año se demostró que Richard Ramírez había agredido sexualmente y asesinado a May Leung, la que se cree su primera víctima conocida, una niña de 9 años de la que ya hemos hablado. Se cree que fue esto el motivo de su ruptura. A los 53 años, en 2013, Richard Ramírez falleció debido a un linfoma de células B de alto grado. El informe oficial menciona complicaciones por insuficiencia hepática crónica debido a una gran infección por hepatitis C de larga duración y el abuso de sustancias años antes de su captura. Durante días su cuerpo no lo reclamó nadie, se iba a enterrar en una fosa común, pero se cree que una sobrina suya lo reclamó. Su cuerpo fue cremado y las cenizas entregadas a su familia, lejos de la atención mediática. Richard Ramírez murió en una cama de hospital esperando una ejecución que nunca llegó. Pero para las calles de Los Ángeles el verdadero final no fue en 2013, sino aquella mañana de agosto en la que un barrio entero decidió que ya no tendría más miedo. El acosador nocturno creía estar más allá del bien y del mal, pero terminó sus días como lo que siempre fue, un hombre solo atrapado por sus propios errores y derrotado por la valentía de ciudadanos comunes. Si este caso te ha impactado, te invito a seguir el canal, compartir este episodio y dejar tu opinión, siempre desde el respeto, por supuesto. Me ayuda muchísimo a seguir investigando y dándole voz a otras historias. Nos escuchamos muy pronto en el siguiente caso.